Hola, vamos a abordar el tercero de los vídeos dedicado en este caso al capítulo 3, la segunda parte y especialmente a la obra de Piaget. Asumir, diríamos, una explicación sintética de la obra de Piaget no deja de ser un reto. De hecho, bueno, pues es un planteamiento que nos obliga a hacer ese esfuerzo de carácter didáctico. Comenzaremos por preguntarnos lo que algún periodista americano se planteaba sobre la obra de Piaget. ¿Qué es exactamente este hombre? ¿Es un matemático? ¿Es un físico? ¿Es un biólogo? Porque realmente es que tiene su producción, diríamos, es tan extensa y en tantos campos distintos que el sentido de la pregunta es evidente. Y hecha la misma pregunta al propio Piaget en una de las entrevistas, dice, no, yo soy epistemólogo y mi campo de acción es el conocimiento. Es interesante esta respuesta, sí, porque nos aclara enormemente. Claro, la epistemología, ¿qué sentido tiene en una psicología del desarrollo pensada para formar maestros en educación infantil y primaria, cuando la epistemología es una disciplina de alto standing cognitivo que pretende indagar sobre la naturaleza de las estructuras cognitivas con las que el hombre hace ciencia, la física, la química, las matemáticas, etcétera? Pues el objetivo final de Piaget es epistemológico, decimos, pero no nos interesa tanto ese objetivo final a los formadores de infantil primaria, sino que lo que nos interesa más es el camino de tránsito que este investigador tan potente, junto a su escuela de Ginebra, van a desarrollar. Y ese camino es básicamente preguntando a los niños pequeños sobre los conceptos que ellos manejan, como comentábamos en algún vídeo anterior. Bien, ciertamente hay mucha producción en relación a las matemáticas, como construye el niño de infantil primaria, digamos, el concepto de los números. Hay mucha producción, diríamos, bibliográfica en relación a la física, cómo el niño y la niña a lo largo de la educación de infantil primaria va construyendo los conceptos básicos de sustancia, peso, volumen, por ejemplo, y hay mucha producción también en campo, diríamos, bibliográfico de la biología, pero la biología en Piaget tiene un interés muy peculiar porque lo que aporta la biología es el aparataje conceptual. Es muy interesante esto, es decir, la biología va a posibilitar las herramientas conceptuales para intentar explicar, digamos, la obra de Piaget, de lo que hemos comentado en algún vídeo anterior, de invariantes funcionales, asimilación y acomodación en los modelos inicialmente biológicos para trasladarlos a los modelos psicológicos. Es decir, he dicho de una forma sencilla, de la misma manera que los animales moluscos en concreto, que es lo que trabaja el joven Piaget con 18 años en su tesis doctoral, se adaptan al entorno asimilando y acomodando partículas alimentarias, asimilan y se acomodan en la superficie de las rocas, de la elemento sólido. De la misma manera, la estructura mental del individuo también produce, diríamos, ese paralelismo de asimilación y acomodación, como hemos comentado en algún vídeo anterior. Bien, siguiendo un poco con el planteamiento de Piaget, un rasgo que nos parece fundamental es entender que Piaget va más allá de la oferta, digamos, tenida históricamente por la filosofía. Es decir, si analizáramos un poco dónde se posiciona Piaget en la definición de inteligencia, la definición más clásica, más manida de inteligencia es la adecuación del sujeto con la cosa, expresión, diríamos, la más genérica y la más usada. Pues bien, ahí hemos tenido en el largo pasado de la psicología, que es la filosofía, dos posiciones claves y claras. Racionalismo,
que ha subrayado la parte del sujeto en esa definición, la adecuación del sujeto con la realidad exterior, la inteligencia, es así se hemos definido. Por lo tanto, aquellas corrientes filosóficas que subrayaban, diríamos, el elemento del sujeto, pues podríamos ubicarlas en ese espacio del racionalismo. En cambio, hay otra corriente empirista que va a subrayar el otro extremo de la definición, es decir, la realidad exterior, es decir, el objeto. Insisto un poco en la definición que comentábamos de partida, es decir, la adecuación. Inteligencia es la adecuación del sujeto con la cosa. ¿Qué hace Piaget? Sería la pregunta. Pues ni lo uno ni lo otro. Es decir, Piaget lo que va a sacarse de la chistera, de alguna forma, dicho de manera humorística, si es posible, es que es la acción, la verdadera productora del conocimiento. Y esto es novedoso. Es decir, va a ser, Piaget, lo vamos a ver en esta parte del capítulo 3, como la acción, es decir, la coordinación, el movimiento, va a dar la clave para entender, diríamos, el proceso de construcción cognitiva que el sujeto tiene. Y para eso, nada mejor que la tabla que tenéis en el capítulo 1, la figura 1.1, creo recordar, donde se hace una división del desarrollo cognitivo en Piaget, y son los tres periodo sensomotor, hablamos de sensomotor, otras fuentes hablan de sensoriomotor, no vamos a entrar en esa disputa conceptual o terminológica. El segundo periodo es el periodo de las operaciones concretas y el último periodo operaciones formales. La cuestión es que nos vamos a quedar con el primero de los periodos en este capítulo, que es el periodo sensomotor, que tiene una subdivisión en 6 estadios, 6 momentos, diríamos, en los que se fragmenta a lo largo de esos 2 primeros años toda una construcción realmente espectacular por parte del sujeto a la hora de entender la realidad. Y va a ser un viaje fascinante, porque desde el primer mes al 24º mes, el neonato va a dar un salto de tal naturaleza desde el punto de vista cognitivo, que va a ser, como se me permita la metáfora vulgar, dar la vuelta a la tortilla totalmente. Es decir, podríamos decir casi que nunca más el sujeto humano va a avanzar tanto cognitivamente como lo hace en estos 2-3 primeros años. Insistimos, a lo largo de todo el ciclo vital. Es tan espectacular este crecimiento cognitivo desde el primer mes, desde el primer estadio al 6.º estadio, que nos sorprende especialmente. Bien, en cuanto al periodo sensomotor, hablaríamos del primer estadio, que es el estadio vinculado a esquemas innatos y tiene una temporalidad de un mes. Nos vamos a fijar brevemente en la conducta a analizar en ese primer estadio, que es la conducta de succión. Es cuando el bebé, que pasamos ahí un montón de horas dormidos, estamos moviendo los labios, esa sería la conducta que analiza Piaget. De aquí saca auténtico casi petróleo este hombre. Es decir, bueno, pues habla de una especie de asimilación de recognición que respondería a un intento de clarificar estos dos términos muy manejados por Piaget, asimilación y acomodación. Pero nos interesa en esta presentación telegráfica y breve pasar al segundo de los estadios, que es 1-4 meses, y son reacciones circulares primarias. Aquí la conducta a analizar es chuparse el dedo, así literalmente. Y es muy interesante porque necesitamos un tiempo para llegar al éxito de coordinar mano-boca, de tal forma que no es algo instantáneo. Habrá bebés que lo consigan muy rápido dentro de este estadio 1-4 meses, y habrá bebés que tarden bastante más en llevar a la boca limpiamente un dedo para chupárselo, que es la conducta a analizar. Pasamos al
tercer estadio, que es prolongar espectáculos interesantes. Ya estamos en 4-8 meses. Soy un poco cortante porque así es Piaget, muy cortante, y vamos a hacer un comentario al final de esa especie de rigor en las fechas. 4-8 meses, tercer estadio. Prolongar espectáculos interesantes. Imaginémonos que tenemos a una cunita y a un bebé dentro, tumbadito, cubierto de edredones, y hay un juguete extensible de un extremo a otro, de tal forma que en unos movimientos determinados, en un momento determinado, golpea el sonajero, es extensible de un extremo a otro y produce un sonido. Y ese sonido le resulta muy agradable y quiere repetir la jugada. Pero la cuestión es que esto de repetir la jugada es un poco complicado. Por lo tanto, hay un debate ahí si hay intencionalidad o no en ejecutar de nuevo una conducta de golpeo sobre el sonajero para producir un espectáculo interesante del sonido. Pues ahí estamos en esa especie de lucha. Lo que está claro es que en este estadio, en el estadio 3, 4, 8 meses, un objeto atractivo que tengo aquí, un pincho. Imaginémonos que tenemos en este vídeo tan doméstico, pues no hemos tenido ocasión de realizarlo, un bebé a nuestro lado y tengo un obstáculo, le llamo este folleto, y lo escondo debajo de este obstáculo. En ese momento, según planteamiento clásico de Piaget, el objeto ha dejado de existir para la percepción del bebé que tenemos al lado, en este estadio. Pasaríamos entonces al cuarto estadio, coordinación de esquemas secundarios y aplicación a situaciones nuevas. Es muy interesante en la construcción del concepto del objeto del cuarto estadio, que son 8-12 meses. Por lo tanto, hay un periodo ya sustancialmente mayor. En este momento, el juego del trilero, que sería, vuelvo otra vez a la carga con pues el pincho que tengo aquí en la mano, lo escondo debajo de un obstáculo. El bebé lo está viendo todo esto, pero ya está en el cuarto estadio, 8-12 meses. En ese momento ataca al obstáculo, busca y lo encuentra, y su cara de satisfacción es enorme. Pero se lo vamos a poner un poco más complicado en este juego de trilero. Tengo aquí otro folleto que hace el símil de obstáculo B. Entonces, una vez tenido éxito debajo en la búsqueda del obstáculo A, sacamos y delante de su campo visual lo escondemos debajo del obstáculo B. En este folleto rojo, el obstáculo B. Pues bien, es muy curioso observar la reacción típica del cuarto estadio, y nos deja perplejo, y es lo que plantea Piaget, que va a buscar el objeto atractivo no debajo del último obstáculo donde se escondió, sino del primer obstáculo. Y esto es muy interesante porque nos hace entender que el sujeto humano da carta de realidad a aquellos objetos sobre los que ha interaccionado y ha tenido éxito por primera vez. Parece que eso marca de alguna manera estas situaciones. El quinto estadio es algo espectacular, reacciones circulares terciarias. Es cuando somos autodidactas realmente. Tenemos 12-18 meses. Somos autodidactas. Esto que quede muy grabado. Es decir, las propiedades físicas de los objetos que manipulamos van a ser aprendidas de una forma totalmente personal. Es decir, cuando el bebé 12-18 meses está sentado en la cocina comiendo su sopita, o mamá ayudando, y hay migas de pan, y en un momento determinado tira al suelo una miga de pan y no presta más atención, ese acto de tirar la miga de pan sin prestar atención va a ser una reacción circular secundaria, pero se transforma en terciaria cuando ese mismo bebé, en un momento quizá posterior, 12-18 meses, quinto estadio, tira la miga de pan y observa a ver qué pasa con esa miga de pan, a ver qué sucede. Es el momento en el que estamos, pues interaccionando con muchos objetos, tiramos objetos, uno se rompe, qué bien, mira, se ha cascado. Bueno, eso es un poco humorístico, pero otro objeto lo tira y observa. Tirar y observar, otro rueda, otro bola de plastilina, lo tira, se queda pinchado. Es decir, está en un auténtico laboratorio de física. Estamos aprendiendo de forma intuitiva reacciones físicas de los objetos. Y esto es uno de los elementos del quinto estadio.
Y ya para terminar este periodo sensomotor, el sexto estadio, que es el menos sensomotor de los 6, porque es cuando aparece ya el lenguaje, 18-24 meses. Pero ya como resumen y para finalizar, diríamos, este vídeo, tener claro que las referencias cronológicas son solo aproximadas, estos cortes que hemos hecho, que hace Piaget, Nacimiento de la Inteligencia, en su libro de referencia en relación a este estudio de 1936. Ha llovido, pero a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo una obra de referencia. Evidentemente superada, sí, pero hay que conocerla sí o sí, sin ningún tipo de duda. Repito, para terminar, el resumen es, las referencias cronológicas son solo aproximadas, ¿vale? El orden de los estadios no cambia, el desarrollo de esos estadios es un progreso continuo y las características de cada uno de los estadios no desaparece en el siguiente. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.